bendigo, bienvenidos al culto de la iglesia Avivamiento y Poder. Soy el pastor Alberto Calimor. Hoy vamos a hablar acerca de por qué es importante confesar nuestros pecados. ¿Por qué es importante confesar nuestros pecados? ¿Qué puede suceder cuando una persona comete un pecado y no se arrepiente de él y no lo confiesa con el fin de apartarse de él? ¿Qué puede suceder? Yo no sé si usted ha notado que hay muchas cosas que suceden en la vida de los creyentes, y cuando hablamos acerca de Dios y de sus bendiciones, ¿cómo cuesta a veces ver esas bendiciones manifestadas en la vida del creyente? Decimos amén a las palabras de prosperidad, decimos amén a las promesas de la Biblia, las leemos, las creemos, pero a veces decimos, yo estoy creyendo, pero ¿por qué no veo hecho realidad la promesa? Déjeme decirle que el enorme obstáculo para todo lo bueno que Dios nos pueda dar es un pecado sin confesar, un pecado del cual no nos hemos arrepentido y no nos hemos apartado. Entonces, es importantísimo entender que cuando uno peca, debe de arrepentirse, confesar el pecado y alejarse de él. Porque en la confesión del pecado, con el fin de alejarse de él, viene la liberación y viene la providencia. Viene la liberación y la providencia. Entonces, cuando hay un pecado sin confesar, los propósitos de Dios son obstaculizados. Cuando hay un pecado sin confesar, las bendiciones son detenidas. Yo no sé si usted ha leído donde la Biblia dice, si vienes al altar y traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después ven y trae tu ofrenda. Y todos nosotros sabemos que la ofrenda y el diezmo es un acto que trae recompensa. Pero el Señor dice, deja tu ofrenda en el altar y vaya arregle sus cuentas primero con su hermano. O sea, vaya arréglese primero con él antes de traer la ofrenda, para que pueda recibir el beneficio y la recompensa que una ofrenda puede desatar sobre la vida de la persona. Entonces, el pecado propiamente de tener pleito con los demás, el pecado de no hablarle a las personas. Hay gente que dice, es que yo no le hablo a él, yo no le hablo a ella. Hay personas que simplemente se niegan a tener una relación sana con las personas, o inclusive se niegan a perdonar lo que otros le han hecho o a pedirle perdón a alguien por el mal que le han hecho. Y entonces esa situación de negarse es una situación que lo que hace es detener la recompensa, detener la bendición de Dios. Todo lo que Dios prohíbe en su palabra, y yo lo hago, y no me arrepiento de eso, sino que lo continúo haciendo, lo que me va a generar es una moratoria en la bendición que Dios me quiere dar. Entonces, cuando usted quiere ser bendecido por Dios, lo primero que usted tiene que hacer es limpiar su vida. Lo primero que tiene que hacer es echar de su conciencia, de su mente y de su corazón todas aquellas cosas que Dios odia, que Dios prohíbe, aquellas cosas que son pecado y que están en su vida. Debe de echarlos de él, porque siempre el pecado le va a detener la bendición. Entonces, cuando usted mira a muchos hermanos dentro de las congregaciones que no logran ver el cumplimiento de las promesas bíblicas de bien y de prosperidad en sus vidas, usted se pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que está sucediendo es que hay un pecado de por medio, el cual no se ha confesado, y por ende no puede abrirse la ventana de los cielos para la bendición. Fíjese, por ejemplo, en el libro de Proverbios capítulo 28 y verso 13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué es encubrir? Encubrir es pecar y mantenerlo tapado. ¿Encubrir qué es? Encubrir es vivir en un pecado a escondidas. Encubrir es
no decirle a Dios, aunque Él sabe, no confesarle a Dios con el fin de arrepentirse y apartarse del pecado, porque cuando le confesamos a Dios nuestros pecados, no es porque Él lo ignora, no es que Dios no sabe, no, pero el acto de confesárselo a Él es con el fin de pedir perdón y apartarse. Entonces, una persona que peca y encubre su pecado, dice el texto, no prosperará. Te quiere decir que el encubrimiento del pecado detiene la prosperidad. Usted quiere ser próspero, todos queremos ser prósperos, pero no podemos hacerlo si tenemos pecados sin confesar. Ahora, no se trata solamente de confesarlo con la boca o de decir, Dios, perdóname por aquello, porque el texto dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Son dos cosas que hay que hacer: confesarlo, lo cual equivale a que estoy dolido, estoy arrepentido, me siento mal por haberle fallado a Dios y por eso vengo a confesarle a Dios lo que he hecho. Entonces, eso es confesar, pero no es suficiente. Se necesita confesar y tener la disposición de apartarse. Porque si una persona confiesa su pecado, pero lo sigue haciendo, y lo vuelve a confesar, y lo sigue haciendo, entonces lo que está haciendo es burlándose de Dios. Lo que está haciendo es jugando con Dios. Y lo que está haciendo es algo improductivo. No se puede confesar un pecado hoy porque yo necesito que Dios me haga un favor. O sea, como yo quiero que Dios me haga un favor, yo voy a confesar, yo lloro, yo confieso, yo declaro, porque ando buscando que Dios me haga un favor. No se puede, porque Dios conoce el corazón. Entonces, como Dios conoce mi corazón, sabe que lo estoy haciendo con una intención que no es buena, que no es correcta. Entonces, lo que debo de hacer es confesar con el propósito de alejarme de eso. ¿Por qué me tengo que alejar? Porque el pecado no es bueno. Entonces tengo que alejarme del pecado. ¿Por qué me tengo que alejar? Porque si hay pecado de por medio, Dios no puede cumplir sus promesas de bendición que me quiere dar, porque el pecado obstruye para la prosperidad, obstruye la bendición de Dios para nuestra vida, obstruye, hace que Dios no pueda darnos lo que nos ha prometido, porque el pecado es un estorbo entre Dios y las personas. De hecho, la Biblia dice que el pecado destruye la comunión entre una persona y Dios, entre sus hijos y Él. Todos los problemas que el Señor tuvo con el pueblo de Israel fue a causa de su pecado. Dios le hizo, si usted lee Deuteronomio capítulo 28, una cantidad enorme de promesas de extraordinaria calidad, que cualquiera que lee eso dice qué impresionantes promesas de bendición y prosperidad. Pero ¿por qué el pueblo de Israel recibía el cumplimiento de esas promesas y después caía en desgracias, en muertes, en plagas, en hambres, en problemas económicos, de enfermedad, sequías? ¿Por qué? Porque ellos habían recibido las promesas, pero cayeron en el pecado de idolatría, cayeron en el pecado de rebelarse contra Dios, cayeron en el pecado de fingir, porque ellos muchas veces fingían su vida de adhesión a Dios, y el Señor una vez dijo: este pueblo de labios me honra. Eso se llama fingir. O sea, finjo ser un verdadero hijo de Dios con mis labios, pero mis hechos dicen otras cosas. Y entonces este pueblo había caído en diferentes tipos de pecado, lo cual hacía que cada vez que ellos pecaban contra Dios, Él retiraba la bendición. Él retiraba la protección. ¿Por qué usted cree que el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén para llevarlos cautivos? Porque Dios quitó la protección. Cuando Dios protegía al pueblo a causa de su obediencia y de su fidelidad a sus promesas, ningún ejército podía tocarlos. Inclusive, ¿cuántas veces Israel no ganó batallas, ganó guerras, ganó enfrentamientos con ejércitos extranjeros prácticamente sin pelear? El que peleó por ellos fue Dios, utilizando diferentes formas de salvación. Pero cuando ellos pecaban y no se arrepentían de su pecado y no se apartaban de su pecado, Dios quitaba la cobertura, quitaba la protección, y lo que sucedía era que ejércitos extranjeros los invadían o los atacaban y les ganaban. Entonces el mismo pecado hizo que Dios quitara la cobertura, porque el pecado es un problema entre el pueblo de Dios y Él.
Por eso la Biblia dice en el libro de Corintios, el Señor hablando dice que hay que salir de en medio del mundo y no practicar las obras mundanas, porque dice que el que se hace amigo de la mundanalidad y del sistema de pensamiento del mundo se constituye un enemigo de Dios. Toda persona que se hace amigo de la mundanalidad, de la forma mundana en que piensa el mundo, valga la redundancia, de la forma en que piensa este sistema pecaminoso, contrario a la palabra de Dios. Todo el que piensa igual que el estilo de vida mundanal, todo el que practica los pecados del mundo, dice, se vuelve un enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede bendecir a alguien si más bien está enfrentado contra aquella persona a causa de su pecado? Por eso es importante confesar el pecado. Por eso es importante confesar el pecado y apartarse totalmente de él. Entonces el libro de Proverbios dice que la persona que no confiesa su pecado, sino que lo mantiene tapado, lo encubre, no prosperará. Y hay muchas personas que han confundido y han pensado que prosperar es comer el pan que comen todos los días y beber el café que beben todos los días y el arroz y los frijoles que beben todos los días. Yo le voy a decir una cosa, entiéndame bien esto, por favor anótelo. Prosperar es avanzar, es ir a otro nivel, es crecer, es pasar del nivel de finanzas que usted tiene a un nivel de sobreabundancia y crecer cada día. La Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Prosperidad es ir de aumento en aumento. Prosperidad es no permanecer en el mismo estado todo el tiempo, en el área que sea, finanzas, en el área espiritual. Prosperidad es poder alcanzar, crecer y ser estable. Entonces muchas personas piensan que porque tienen un salario son prósperos, pero no, la prosperidad tiene que ver con el no vivir una vida de estancamiento, sino que vivir una vida de progreso, de crecimiento, de aumento, de que una persona pasa de tener lo que siempre ha tenido y pasa a otro nivel, a otro nivel. Entonces una persona próspera no es una persona que tiene trabajo. Es una bendición el trabajo, pero ¿cuánta gente tiene trabajo y el dinero no les alcanza? ¿Cuánta gente tiene trabajo y no tienen una casa propia? ¿Cuánta gente no tiene trabajo y están totalmente colapsados por su endeudamiento? Así que tener trabajo no es prosperidad. Prosperidad es crecer, es avanzar, es progresar, es poder ir a otro nivel, es crecimiento en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces usted ve mucha gente con trabajo, los ve que tienen comida, tienen trabajo, tienen un salario, pero no progresan, no crecen, no avanzan. Todos los años están en el mismo nivel o inferior, o su nivel de crecimiento es diminuto, es muy pequeño y muy insignificante, y su nivel de crecimiento no determina nada para el año siguiente, no provee nada para el año siguiente, no es significativo, no marcó una diferencia en las finanzas de las personas. Pero aléjese usted del pecado, confiese su pecado y abandónelo para andar con un corazón limpio delante de Dios, y usted va a ver cómo Dios te va a hacer progresar, vas a ver cómo Dios te va a hacer crecer, vas a ver cómo Dios va a multiplicar tus finanzas de forma sobrenatural. Verás intervención del cielo en un aumento del caudal de bendición, en aumento de bendiciones, en el aumento de tu estado próspero. Vas a ver que el año siguiente vas a decir: wow, este año compré casa, este año arreglé mi casa, este año cambié carro, este año mis negocios crecieron, tuvimos entradas más fuertes que el año pasado, y vas a comenzar a ver un progreso y un crecimiento en tu vida por intervención divina. Porque cuando el pecado es quitado de por medio, se da intervención divina.
El pecado debe de ser quitado del medio para que el cielo pueda actuar. Porque cuando el pecado está entre el cielo y usted, cuando el pecado está entre Dios y usted, entonces Dios no puede actuar, porque más bien Dios está enemistado con usted, porque usted está quebrantando sus leyes, violando sus mandamientos y encubriendo su pecado. Entonces, por eso es importantísimo que todo creyente confiese su pecado y se aleje y se aparte de él. El texto lo dice claramente: el que encubre su pecado, sus pecados, no prosperará, no va a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará de parte de Dios misericordia. Hoy usted tiene un gran reto delante de usted. Puede seguir estancado, puede seguir en el mismo nivel, puede seguir en la pobreza, puede seguir endeudado, puede ir creciendo sus deudas, puede acostumbrarse a vivir con lo que gana todos los meses, puede acostumbrarse a lo que tiene todo el tiempo, puede el año siguiente ser igual que este o peor que este, o tener un diminuto crecimiento, o puede usted quitar el estorbo de en medio para que la lluvia del cielo caiga sobre su vida y pueda usted experimentar la bendición. ¿Por qué usted cree que nuestro enemigo Satanás tienta tanto al Hijo de Dios y al ser humano para que peque? Porque Satanás sabe que el pecado es un estorbo entre Dios y las personas. La gente a veces se acostumbra a lo que tienen para no confesar su pecado y apartarse de él. Porque hay mucha gente que prefieren pecar, que les gusta pecar, que se sienten cómodos pecando, que les agrada su pecado, les agrada su fornicación, su adulterio, sus mentiras, les agrada. No quieren ninguna ley, ninguna limitación en su vida, no quieren tener ningún tipo de restricción en su vida, quieren sentirse libres, cómodos, que nadie les prohíba nada. Entonces, lógicamente, que en este estado la persona prefiere seguir pecando. Y cuando usted le dice a la persona que venga a Dios, la persona no quiere venir a Dios, porque saben que venir a Dios hay que renunciar al pecado. La gente que quiere servir a Dios saben que tiene que arrepentirse de sus pecados. El que quiere ser salvo sabe que tiene que alejarse de su pecado, porque sabe que Dios tiene un serio problema con el pecado. Dios no peca y Dios no ama el pecado. Dios rechaza el pecado y condena el pecado y castiga el pecado. Así que el pecado siempre será un estorbo entre una persona y Dios. Pero si una persona dice: yo prefiero a Dios que pecar contra Dios, y se aleja de su pecado y lo confiesa, alcanzará la misericordia de Dios y verá la poderosa mano de Dios sobre su vida, trayendo la prosperidad que tanto anhela. ¿Cómo ha habido tanta pelea últimamente por la prosperidad? ¿Cómo se ha levantado tanta gente hablando en contra de la prosperidad? Pero mi Biblia dice que Dios prospera a la persona que se arrepiente de su pecado. Mi Biblia dice que Dios quiere prosperar, por lo tanto Dios quiere que vivamos bien. Pero si hay pecado de por medio, hay que confesarlo, hay que apartarse de él y hay que arrepentirse y no volver a pecar contra Dios. Así que tienes este gran reto delante de ti. Por más buena gente que usted se crea, si usted no le confiesa a Dios su pecado, se arrepiente de él y se aparta de él, no podrás ver la bendición de Dios. Es posible que vas a tener que aprender a vivir como Israel en el desierto, con el maná que caía del cielo y con el agua que salía de la roca. ¿Cuántos de ustedes no conocen la historia del pueblo de Israel en el desierto? Ellos comían el maná que caía del cielo, el pan que venía del cielo, bebían agua de la roca y dice que comían carne de codornices. Pero esa no era la voluntad de Dios. Pero ellos querían acostumbrarse a vivir en ese estilo de vida. Y querían, dice la Biblia que cuando ellos le reclamaban a Moisés
sobre la situación que estaban pasando, decían: mejor nos hubiéramos vuelto a Egipto a comer ajos y a comer cebollas. Usted imagínese, Dios los está llevando a una vida de prosperidad y de bendición en la tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel, y ellos están pensando en las cebollas y en los ajos. Y hay mucho creyente que se acostumbró a ser pobre, hay mucho creyente que se acostumbró a tener limitaciones, hay mucho creyente que se acostumbró a vivir una vida estancada en todas las áreas de su vida y en sus finanzas, y por eso se levantan en contra de la prosperidad, porque hay muchos que se acostumbraron a vivir ahí, así, y no progresan y no crecen en sus vidas. Pero quiero decirle a usted que hay una promesa de Dios para prosperarle a usted y hacerle progresar, ser estable y crecer en su vida. Hay una promesa de Dios, pero la condición es: debes de renunciar a estar ofendiendo a Dios con el pecado con el que estás pecando contra Él. Debes de renunciar a la vida de pecado. Debes de programarte o decidirte, voy a decir, esta es la palabra correcta, debes de decidirte a no pecar contra Dios. Que cuando usted peque, sea porque usted cometió un error, sea porque fue una falta que usted cometió por un error, pero no pecas voluntariamente. Y si cometiste el error de cometer un pecado voluntario, cuando la gente peca todo el tiempo voluntariamente, eso no es un error, eso es que están acostumbrados a pecar y Dios los va a castigar por eso. Pero cuando tú cometes un pecado y caíste en el error de hacerlo voluntariamente, inmediatamente debes de pedirle perdón a Dios con un corazón contrito y humillado, para que Dios pueda perdonarte. Entonces, la condición para poder ver la mano de Dios a través de la prosperidad, del bienestar, es la renuncia al pecado, confesar y apartarte. En el libro de Salmos capítulo 32 y verso 1 en adelante, la Biblia dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¡Qué maravilloso! El texto dice que es bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, aquel que pasó por encima de la ley, pero se arrepintió y recibió perdón a causa de su pecado, y su pecado fue cubierto con la sangre de Cristo, o quitado, borrado con la sangre de Cristo. Esta persona la Biblia la llama bienaventurado, que significa feliz. ¿Cómo no va a ser feliz una persona que su pecado ha sido perdonado? Más si tiene la conciencia y sabe muy bien que el pecado tarde o temprano le cobrará una factura. La Biblia dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El que siembra para su carne, y eso significa pecado, el pecado de la carne. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, o sea, una vida espiritual santa, del espíritu cosechará vida eterna. Si yo sé que mis pecados tarde o temprano me alcanzarán y voy a sufrir un revés tremendo en mi estado de vida, de bien y prosperidad, y voy a sufrir consecuencias, ¿cómo no voy a ser feliz al darme cuenta que Dios perdonó mi pecado? Pero para que Dios perdone su pecado, hay que confesarlo. El verso 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, fíjese claramente que David está hablando acerca de la necesidad de confesar el pecado para ser perdonado, pero también señala un aspecto importante de todo esto. Señala un espíritu en el cual no hay engaño. Entonces, ¿cómo es que el engaño funciona? El engaño no aparece de nuevas a primeras. El engaño es tramado, es pensado, es trazado, es maquinado. El engaño se prepara para ejecutarlo. Significa que el corazón de esa persona está torcido. Cuando la gente peca, no deliberadamente, sino que aparece de un pronto a otro un error, una falla,
es una cosa, pero otra cosa es cuando alguien peca habiendo maquinado, habiendo pensado, habiendo analizado y habiendo tomado la decisión de que va a hacer esto y lo va a seguir haciendo. Entonces eso significa que esta persona tiene un corazón contaminado. Cuando la gente murmura, tienen un corazón contaminado. Cuando la gente odia, es porque tienen un corazón contaminado. Cuando la gente comete adulterio, nadie comete adulterio de un pronto a otro. El adulterio se comete después de observar, analizar, codiciar a la mujer ajena, pensar en el asunto, tramar cómo lo voy a hacer y después ejecutarlo. Cuando alguien comete adulterio, está dando a entender que su espíritu es un espíritu torcido. Pero aquí hay una alabanza para las personas que son limpias por dentro, la gente en cuyo espíritu no hay engaño, que son íntegros, que son de una sola pieza, que no mienten, que no engañan, que no son hipócritas, que su amistad es sincera, que lo que dicen siempre es verdad, gente transparente. La Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces aquí el salmista trae una bienaventuranza y una alabanza para las personas que han limpiado su espíritu, que han limpiado su corazón de cosas. Yo vine del mundo a la iglesia, a Dios, con un montón de cosas, y conforme Dios me fue hablando a través de su palabra de esas cosas, yo tomé la decisión de rechazarlas, tomé la decisión de abandonarlas. Dije: yo no puedo seguir en esto. He tomado una decisión de acercarme a Dios para buscarlo. Tengo una vida mundanal, tengo un corazón contaminado, vengo con un corazón sucio, con un montón de malos hábitos, malas costumbres y cosas que hacía que me gustaba hacerlas, pero yo no puedo servir a Dios con un corazón contaminado como el que yo tengo. Entonces yo decidí comenzar a expulsar de mi vida aquellas cosas que yo sabía que ofendían a Dios cuando yo las practicaba, hasta que mi espíritu quedó limpio, hasta que mi conciencia quedó limpia, mi corazón fue limpio de todas las cosas que yo hacía en el pasado, de mi pecado. Confesé mi pecado y me aparté de él. Cuando usted tiene un corazón limpio, normalmente usted no va a ser sorprendido en una falta de pecado, porque de su corazón siempre habrá una disposición de sacar las buenas cosas que hay dentro de ellas, como la obediencia, la humildad, la mansedumbre, el perdón, la paciencia, la benignidad, la tolerancia. Como su corazón ya está lleno de esas cosas son las que van a impulsar su conducta. La conducta es impulsado por lo que hay adentro del corazón. Es normal que alguien rechace a otro si su corazón está lleno de rechazo. Es normal odiar cuando el corazón está lleno de odio. Entonces, cuando hay que abordar una situación o reaccionar ante una situación, siempre la reacción tendrá asociación con lo que está adentro del corazón. Por eso es que hay que limpiarnos de adentro, para que con normalidad podamos reaccionar ante las cosas de la vida, ante las cosas que nos rodean, con una buena conducta, buenas obras, como verdaderos hijos de Dios que hemos sido perdonados. Ahora vea el verso 3, estoy en el Salmo 32, verso 3. Aquí hay una situación que David relata a la hora que él está manifestando el asunto de su pecado. Hay algo que él relata aquí y esto le va a abrir los ojos. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí usted necesita entender esto. Vamos a desglosar esto. Primero, David dice que su cuerpo se enfermó mientras él decidió callar su pecado. Entonces significa que el pecado tiene consecuencias negativas sobre la salud física. El pecado trae estrés. El pecado trae depresión, porque la persona sabe que no debe de pecar y sabe que está pecando y está haciendo algo que desde el cielo, cada vez que Dios lo ve y cada vez que Dios oye lo que dice y lo que hace, entonces sabe que Dios está en contra de eso. ¿Cuántas personas no pueden sonreír con naturalidad después de fornicar?
¿Cuántas personas conocedoras de la palabra de Dios no pueden sonreír con normalidad? Y usted los ve que a veces llegan a la iglesia y ni siquiera pueden cantar, ni aplaudir, ni alabar, porque saben que durante días atrás o durante horas atrás vienen de cometer un pecado a sabiendas que estaban pecando y a sabiendas de que Dios está en contra de eso y que estaban quebrantando su ley y que Dios estaba viendo lo que estaban haciendo. Y entonces no pueden sonreír, no tienen una sonrisa natural y su cuerpo comienza a sufrir consecuencias a causa del silencio del pecado que están ocultando. Y Dios te dice: no ocultes más tu pecado porque te va a matar. Confiésalo y apártate, porque en el confesar y en el apartarse hay vida, pero en el encubrir el pecado, en el callar lo malo que estás haciendo, en vez de arrepentirte, en el callar vienen consecuencias hasta para tu mismo cuerpo. Entonces dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Oiga, y en mi gemir todo el día. David dice que todos los días él gemía a causa de su pecado. Ahora, hay gente que peca con normalidad y ni gimen, ni lloren, ni se enferman y ahí andan, pero son gente que no conoce a Dios y que no son hijos de Dios. Esas personas que no son hijos de Dios, usted los va a ver pecar con naturalidad y más bien van a hacer fiesta para pecar más. Pero un hijo de Dios como David, que tenía conciencia del mandamiento de Dios, cuando peca y calla su pecado, se va a enfermar, porque sabe que está pecando contra Dios y va a gemir, porque el pecado trae sufrimiento, el pecado quita la paz. ¿Cuándo es que una persona gime? Cuando siente dolor, cuando siente angustia, cuando su espíritu siente tormento, cuando en su cuerpo hay dolor. Entonces gime a causa del dolor, gime a causa de su condición. Entonces dice David que él gemía todos los días porque había callado su pecado y no lo había confesado. Y dice el verso 4, oiga qué revelador que es esto. Dice el verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué significa esto? Significa que Dios mismo agravó la situación de David y Dios mismo comenzó a castigar a David a causa de su pecado. Entonces David reconoció que Dios es el que estaba castigándolo en su enfermedad física y en sus diferentes situaciones que le estaban pasando, que era la mano de Dios el que estaba con una disciplina y un castigo sobre él a causa de su pecado. Por eso mismo dice Dios: tu mano se agravó sobre mí. Usted extendió su mano como padre para castigarme. Usted me puso en disciplina. Usted fue el que abrió, el que quitó la cobertura para que yo sufriera lo que estoy sufriendo. Tu mano se agravó sobre mí. Mi situación se volvió grave porque usted dejó de darme la bendición, la cobertura y la protección que tú le das a tus hijos que andan en obediencia. Y lo hiciste, Dios, porque yo había pecado contra ti y había callado, había encubierto mi pecado y vivía con normalidad en pecado. Hay muchos creyentes que viven normalmente encubriendo su pecado. Hay muchos creyentes que no prospera, que no crece y que pronto va a caer una disciplina sobre ellos. Y espero que esa disciplina caiga antes que Cristo venga, para que usted no se quede en la gran tribulación. Pero hay muchos creyentes que la situación en su vida está en crisis porque el mismo Dios le ha cerrado las puertas, porque tiene encubierto su pecado, porque tiene callado su pecado, porque está pecando a escondidas, porque está pecando y mantiene su conducta de pecado y se ha negado a arrepentirse y ha usado argumentos para tratar de justificar su conciencia, ha usado argumentos
para tratar de que su corazón no sea confrontado con la palabra de Dios. Pero Dios hoy te está confrontando con su palabra, porque la palabra de Dios es como toda espada de dos filos que penetra en el corazón del hombre y saca al descubierto lo que tiene guardado ahí, para que el hombre sea confrontado y sea convicto de pecado a fin de que se pueda arrepentir. Entonces David mismo reconoce que Dios lo ha estado castigando, que la mano de Dios ha estado sobre él, que es Dios el que le ha cerrado puertas, que él no ha podido avanzar en la vida porque tiene pecado oculto, porque tiene un pecado sin confesar, y que Dios mismo está interviniendo judicialmente su vida a causa de su pecado. Porque, hermanos, si usted no se arrepiente de su pecado, y si no dejas de pecar a escondidas, y si sigues chineando esas cosas de las que ya Dios te dijo que tienes que apartarte de eso, vas a ver cómo Dios te va a disciplinar severamente por negarte a obedecer su palabra, por negarte a la llamada de atención que te está haciendo Dios. Todos nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados para vivir una vida pura, para vivir una vida sin contaminación. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se relacionen con lo que es pecado. Para Dios no hay ni pecado pequeño ni pecado grande. Para Dios toda transgresión y todo mandamiento quebrantado es pecado. Aunque para usted sea pequeño, aunque para usted sea insignificante, estás jugando con fuego y tarde o temprano viene tu disciplina si no te arrepientes. Pero hoy Dios te está dando una oportunidad y te dice: confiesa tu pecado, apártate y serás prosperado y alcanzarás misericordia. Dice el verso 5: mi pecado te declaré. Cuando David vio la situación en la que él estaba, decidió confesar su pecado. Cuando él vio que la mano de Dios le había cerrado puertas, cuando él vio que la situación era grave sobre su vida y era causa de su pecado, cuando él dejó de pensar que su pecado era insignificante y se dio cuenta que era algo grave, porque lo que agrava la situación del pecado en la vida de un hijo de Dios es el hecho de que es hijo de Dios. Como lo dije hace unos días, una cosa es que yo reciba injurias e insultos y calumnias de parte de alguien que no conozco, a que yo reciba las mismas cosas de parte de un hijo mío. Lo que agrava la situación es que la persona que me está injuriando o gritando es mi hijo. Eso agrava la situación. Entonces, cuando un hijo de Dios peca, su pecado es grave, porque el que está pecando es un hijo de Dios que no debería pecar contra Dios, que si pecó debería confesar su pecado, arrepentirse, apartarse y no volver más a fallarle a Dios en ese sentido. Así que lo más grave que un hijo de Dios puede cometer es pecado, y lo que agrava el pecado de un hijo es que es propiamente hijo de Dios. Así que eso no exime. Eso no exime tampoco al que no está convertido, porque Dios hoy te está hablando a ti que no estás convertido, de que te conviertas a Dios y que abandones tus pecados. La Biblia dice que una vez vinieron unos hombres y le dijeron a Jesús acerca de una gente a quienes les había caído una torre en Siloé, y Cristo les dijo: ustedes piensan que porque estos hombres murieron así, ellos eran más pecadores que todo el resto de los demás hombres que vivían allí en Siloé. Les digo, no, antes, si ustedes no se arrepienten, morirán de la misma forma. Entonces, lo que Cristo está diciendo: si alguna persona cree que por un accidente o por una situación grave una persona murió gravemente por su pecado, y ese accidente fue por un pecado grave, o lo grave del accidente fue por causa del pecado, y alguien piensa de que yo puedo pecar y escaparme, no, todo el que peca va a sufrir las mismas consecuencias. Entonces David, cuando reconoce que la situación en la que estaba viviendo era porque Dios lo estaba disciplinando y castigando por pecados sin confesar, y que todavía estaba practicando, él tomó la decisión de arrepentirse. Y entonces dice el verso 5: mi pecado te declaré. O sea, dice: tú sabes que he pecado contra ti, tú sabes lo que hice, pero yo vine a declararte juez de toda la tierra mi pecado. Te lo declaré, y dice, y no encubrí más mi iniquidad, y no encubrí
mi iniquidad. Oiga, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste. O sea, Dios correspondió. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. David dijo, confesaré mis transgresiones. Y usted debe de decir hoy, no volveré a cometer pecado. Si cometo pecado, lo confesaré y me apartaré. Dígaselo a usted mismo, porque uno siempre suele decir lo de otro, murmurar de otro, criticar el pecado de otro y señalar el pecado de otro. Pero ¿y el suyo? ¿Y el mío? Está bien, a veces como pastor tenemos que hablar del pecado que comete la gente, pero yo también como pastor, yo tengo que confesar mi pecado y reconocer mi culpa delante de Dios. Entonces David declaró su pecado. Él dijo, confesé mi pecado. ¿Y qué hizo Dios? Me perdonó. Verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Todo santo, toda persona que ha confesado su pecado, puede orar a Dios y tendrá respuesta. Porque ya no hay estorbo, ni obstáculo, ni división entre usted y Dios. Porque cuando una persona confiesa su pecado, se quita el estorbo de en medio y la persona puede orar a Dios en el tiempo en el que Dios puede ser hallado y lo encontrará. Pero hay mucha gente que le ora a Dios por su situación y Dios no le contesta porque tienen pecado sin confesar, porque tienen pecado en vigencia, porque están pecando a escondidas, porque hay cosas que están haciendo y lo toman a la ligera, porque hay pecado que están cometiendo pero no lo consideran muy grave. Entonces consideran que chismear no es grave, mentir no es grave, guardar resentimiento no es grave, no hablarle a fulano o a mengano no es grave, no perdonar a la persona de la cual guardamos un resentimiento contra ella o contra él no es grave, no desobedecer a los padres, obedecer a los padres no es grave. Entonces hay pecado que uno simplemente piensa que no es nada del otro mundo y uno piensa que está bien con Dios, pero yo le voy a decir, una evidencia de que usted tiene una situación pendiente con Dios es cuando usted le ora a Dios y usted no recibe respuesta. Hay mucha gente que ni siquiera le ora y lógicamente no van a recibir respuesta porque ni siquiera piden. Pero el Hijo de Dios que le ora a Dios y no recibe respuesta, debe de hacerse un autoexamen. Tiene que haber un pecado en su vida que no ha confesado, porque hay una promesa de Dios de escuchar la oración de los justos y darles respuesta. Y Dios no falla y Dios no miente. Y si Dios no está respondiendo la oración de un hijo de Él, no es porque Él está fallando a lo que prometió, es que hay algo de por medio, lo cual no permite que un Dios santo y justo pueda contestar esa oración. Así que cuando ya no hay pecado de por medio, la persona puede orar a Dios, el Hijo de Dios puede orar a Él y encontrará respuesta y Dios será hallado por causa de su Hijo, va a ser hallado por su Hijo, perdón. Entonces, fíjense lo que la segunda parte de este versículo. Oiga bien, usted necesita entender esto, vea. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, al Hijo de Dios que confesó su pecado. ¿Qué significa esto? La inundación. ¿Qué es una inundación? Es cuando las aguas salen de sus límites, invaden la ciudad, invaden el pueblo y entonces hay gente muerta, hay gente que se ahoga, hay gente electrocutada, hay animales feroces que viven en el mar o que viven en los ríos y se salen ya a la ciudad a causa de la inundación. Y las inundaciones traen devastación a los sembrados, a las cosechas, traen destrucción a las casas. En otras palabras, inundación aquí significa crisis. Entonces dice que cuando hay muchas aguas de inundación, una crisis grande no llegará a tocar la casa del Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios
confesó su pecado y reconoció que ha estado haciendo cosas que no debe de hacer, entonces vendrá de parte de Dios protección y cobertura. Y por eso en el verso 7 David dice, en medio de la crisis, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia que provoca la crisis. ¿Están leyendo conmigo? Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. En otras palabras, David dice, yo voy a cantar en medio de la crisis porque estoy en mi refugio, y en mi refugio Dios me ha guardado de la angustia que provoca la crisis. Y David, ¿cómo fue que sucedió eso? Porque me dije a mí mismo, confesaré mis transgresiones a Jehová y Él me perdonó de la maldad que había hecho, de mi pecado. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Le pedí perdón a Dios, porque mientras encubrí mi pecado, mis huesos se envejecieron. Mi gemir fue todos los días. La mano de Dios se agravó sobre mi situación. Mi verdor se volvió en sequedades. Usted sabe que el verdor, el verde de los árboles, el verde que aparece en una parcela, en un terreno, en una hectárea, en una propiedad, que aparece en un poco de tierra, cuando usted ve lo verde, lo que usted piensa es en vida, porque esa tierra es fértil, que hace que la tierra produzca los árboles que dan su verdor. Pero dice David, mi verdor se desapareció y se convirtió en sequedades del desierto, en el desierto seco, en el desierto árido y seco se convirtió mi verdor. En otras palabras, no hubo cosecha, no hubo productividad, no hubo semilla, no hubo pan, no hubo frutos, todo se volvió seco, se volvió como un desierto mi verdor a causa de mi pecado. Pero cuando lo confesó, después pudo decir, Dios es mi refugio, y en las muchas inundaciones de muchas aguas, nada me pasó. ¿Quiere usted estar seguro? La única forma de estar seguro es estar en las manos de Dios, bajo cobertura y bajo protección. Pero cuando hay pecado de por medio, Dios está enojado. Por favor, tome en cuenta eso. Cuando hay pecado de por medio, Dios está enojado. David cometió un severo pecado y lo dejó todo así. Hay mucha gente que insulta, que critica, que murmura, que fornica, que adultera, que ve pornografía, que habla mal de un pastor, aunque usted no lo crea, que se roba las ofrendas y los diezmos. Hay gente que comete pecado de diferente tipo, pero lo consideran como algo liviano y lo dejan ahí. David pecó contra Urías Eteo y lo dejó así, a gallo tapado. Y después vino Natán y lo confrontó con su pecado. Y él escribió estos salmos que tienen que ver con un hombre que se arrepintió. Y uno de los salmos que David escribió cuando se arrepintió por la confrontación que tuvo Naamán, el profeta, con David. Porque déjeme decirle una cosa. Cuando un hijo de Dios como David peca y encubre su pecado y ve que todo marcha normal y que todo sigue normal y cree que todo quedó ahí y que nadie sabe nada y que todo quedó tapado y comenzó una nueva vida, está completamente equivocado. Cuando hay un pecado sin confesar, tarde o temprano habrá consecuencias, y tarde o temprano Dios va a sacar a luz ese pecado de sus hijos. Si usted es un hijo de Dios, no juegue con el pecado. Si está pecando, si ha pecado, si ha hecho algo que no tenía que hacer y sabe que necesita arrepentirse, confesarlo, ir a pedirle perdón a alguien o perdonar a alguien o tomar alguna iniciativa X sobre eso que usted cometió, no pierda el tiempo, hágalo rápido, porque dice la Biblia, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, y Dios tarde o temprano va a sacar a la luz el pecado del cual una persona no se ha arrepentido y lo sigue practicando. Por eso en el Salmo 51,
David expresa frases importantísimas para un hombre que ha reconocido que pecó y que está arrepentido. En el Salmo 51:3, primera frase de David, importante para entender bien el proceso de arrepentimiento y de confesión. Dice, Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones. Reconocer. David reconoció su pecado. Yo reconozco, dice, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Una de las cosas que usted le va a ser un serio problema para que usted pueda arrepentirse, confesar y apartarse y encontrar la bendición de Dios es la negativa a reconocer que se ha fallado. Hay mucha gente que les cuesta reconocer que han pecado, y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, y justifican su conducta y justifican su pecado, y su orgullo no les da ni un chance para poder abrirse y analizar. Mire, cuando Dios le habla, cuando alguien le dice algo, cuando alguien le da consejo, por un momento quédese callado, respire profundo, abra su corazón y su entendimiento y autoanalícese. Examínese a usted mismo para que vea si hay algo de pecado en su vida que usted no lo está reconociendo, no lo está identificando, no ha identificado que hizo mal. Entonces, para usted identificar que hizo mal, debe tener un corazón humilde para escuchar a cualquier persona que habla cuando le están diciendo que estás haciendo mal. Hágase un autoanálisis a la luz de la palabra de Dios. A veces hasta el sentido común nos ayuda a reconocer que hemos fallado. Pero si alguien no reconoce que ha fallado, Dios tendrá que utilizar una forma más severa para hacer que la persona reconozca que está cometiendo un error. Si usted conoce la historia de Faraón, se dará cuenta que cada vez que Moisés le hablaba a Faraón, Faraón no reconocía su pecado y cada vez se endurecía más. Y cada vez se decía, ¿cómo es posible que yo voy a dejar ir a esta gente? Y se endurecía y se negaba y nunca reconoció que estaba haciendo mal. Pero David dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. El verso 4, otra frase importante. David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cada vez que usted peca, usted está ofendiendo a Dios. David dice, Dios, es contra ti que he pecado, es a ti a quien he ofendido, es a ti a quien es tus mandamientos los que he quebrantado. Y oiga, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces David reconoce que si Dios lo va a castigar, que el castigo de Dios es justo, porque contra Dios es que él ha pecado, y ha pecado sabiendo que había pecado. Porque cuando la gente peca, la gente se aparta de Dios, y cuando viene castigo y cuando viene consecuencias por el pecado, le echan la culpa a Dios. Y le echan la culpa al pastor, y le echan la culpa a la esposa, y al esposo, y a la madre, y a los hijos, y a los compañeros, y a todo el mundo le echan la culpa. David dice, no, yo reconozco que yo soy el que he pecado. Yo reconozco que fui yo, y yo pequé, y contra ti solo he pecado. Así que tu juicio es puro. Si tú decides juzgarme y castigarme severamente porque has concluido que lo debes hacer así, tu juicio es puro. No estás haciendo nada con malicia, no estás haciendo nada con mala intención. Es un justo juicio. Yo merezco el castigo porque contra ti he pecado. Cuando usted sabe y entiende que es contra Dios y no contra la gente contra quien usted está pecando, eso debe traernos conciencia para no fallarle a nuestro Padre Celestial.
A veces uno cree que el daño que uno le hace a una persona, uno está pecando contra la persona. Sí, está pecando contra la persona, pero también está pecando contra Dios. Y de Dios vendrá un justo juicio de disciplina y castigo si del pecado no hay arrepentimiento y la persona no se ha alejado de él. Verso 6, oiga, otra expresión de David en medio de su arrepentimiento que nos es revelador. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué tremendo que son estas frases. Están cargadísimas de contenido. David dice: Dios, ¿cómo yo voy a venir en lo íntimo, en una conversación contigo, a decirte, Dios, si he pecado contra ti en lo íntimo, cuando usted sabe la verdad? Entonces David dice: cuando vienes a Dios en lo íntimo, a confesarle tu pecado y a reconocer que le has fallado, dígale a Dios la verdad, ya Él la sabe, usted necesita decirlo. Te va a traer liberación, va a quebrantar tu corazón y va a hacer que tú entres en razón. Y ahí donde va a venir sabiduría, porque dice que en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La sabiduría de lo alto, la sabiduría del Espíritu Santo, entonces te hará entender que no es de sabios pecar y encubrir el pecado. En la sabiduría que vas a recibir en lo íntimo, vas a entender que no te puedes esconder de Dios para adulterar y fornicar. Vas a entender que es una necedad el pecar contra Dios. Vas a entender con la sabiduría de Dios que tú no naciste para pecar, tú naciste para honrar a Dios con tu vida. La sabiduría del cielo te da a entender que el pecado trae consecuencias y que no debes de volver a cometerlo. Cuando usted en lo íntimo confiesa su pecado, sabiduría del cielo viene y ya usted entiende más ampliamente el camino de Dios para no volver a caer en eso. Mire, David entendió ampliamente el camino de Dios y entendió que lo que él hizo con Urías fue una necedad, fue un acto de ceguera, fue un acto de imprudencia, fue una iniquidad, fue una violación al mandamiento de Dios, fue una violación a la confianza que Dios había puesto sobre él, fue una tontería, una estupidez que trae consecuencias. David fue iluminado en la intimidad con sabiduría de lo alto. Cuando el hombre y la mujer reciben la sabiduría de Dios para entender el camino de Dios y sus caminos, entonces sabe cómo debe de actuar ante las situaciones de la vida y nunca va a enfrentar una situación de la vida con pecado de por medio, sino que va a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. En lo íntimo, David fue iluminado con sabiduría de alto para tener temor de Dios y no volver a caer en el pecado. Pero Dios quiere que usted le diga la verdad en lo íntimo. Cuando alguien no le puede decir a Dios la verdad en lo íntimo, óigame lo que le voy a decir, es un orgullo tremendo, porque yo sé que la gente cuando a veces reciben consejerías y uno les dice, mire, díganme, y la esposa dice una cosa y el esposo dice otra cosa, y la gente oculta y encubren lo que están haciendo y dicen, no, pero yo no lo hice, pero no fue con esa intención, y comienzan a decir cosas para tapar y no dicen la verdad, no confiesan la verdad, no declaran la verdad. Pero no declararla en frente de un pastor o de alguien, yo diría, bueno, la persona sabe que yo no me voy a dar cuenta, a no ser que Dios me lo revele y se va a salir con la suya. Pero no decirle a Dios la verdad cuando Él la conoce, es que estoy siendo súper engañado por el diablo. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo yo voy a ocultarle a alguien que lo sabe todo la verdad? ¿Cómo voy a venir a decirle a Dios, Dios, si he pecado contra ti? Eso es como para que Dios le mande desde el cielo una voz y que me diga, Calimor, no sea tan hipócrita. Usted sabe lo que usted hizo, yo también lo sé. Confiéselo, declárelo. A Dios le gusta que uno le diga de qué forma uno pecó contra Él, reconociendo su pecado. Y entonces, cuando usted es sincero con Dios, en la intimidad, en la oración íntima, donde usted está confesando a Dios lo que usted hizo contra Él, vas a recibir sabiduría de lo alto
para poder entender el camino de Dios. Verso 8 dice: hazme oír gozo y sabiduría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Se acuerda que en el capítulo 32 que acabamos de leer de Salmo dice que mientras callé se envejecieron mis huesos, se enfermó mi carne, se enfermaron mis huesos? Aquí dice: se recrearán, o sea, volverán a vivir, volverán a ser sanos. Vaya, es la palabra más correcta. Volverán a ser sanos mis huesos que han sido abatidos por ti a causa de tu juicio sano y santo contra mí por haber pecado. Entonces dice David: por mi pecado no tengo gozo, no tengo alegría, pero ya lo confesé, por lo tanto te pido, Dios, verso 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cómo alguien puede recuperar el gozo, la alegría y la sanidad? Solamente cuando confiesa su pecado de corazón, se aparta y Dios lo perdona. En el perdón de Dios, el gozo y la alegría es restaurado y la sanidad es restaurada cuando hay confesión de pecado. El verso 10, vamos con más revelaciones de este Salmo 51 acerca de esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, vamos, vea. David reconoce que su corazón no era limpio y por eso hizo todo lo que hizo. Entonces, cuando la gente anda justificando su pecado, es una hipocresía, porque el pecado sale de un corazón contaminado, que no es limpio. Hay que pedirle a Dios que nos cambie el corazón para que dejemos de pecar, para que dejemos de odiar, para que podamos perdonar, para que dejemos de murmurar, chismear, criticar, para que dejemos de hacer lo malo, para que dejemos de hacer maldades. Hay que pedirle a Dios un corazón limpio. Si usted solamente confiesa el pecado, pero no limpia su corazón, el corazón seguirá cargado de inmundicia, de maldad, y de ahí volverá a salir otro pecado, porque la fuente está contaminada, porque la fuente está sucia. Pero cuando la fuente está limpia, dice la Biblia, Jesús hablando, que del corazón del hombre es donde salen los adulterios, los engaños, las mentiras, los asesinatos. Entonces Jesús dijo: hay que limpiar el corazón, porque el corazón del hombre lo contamina al mismo hombre. Entonces, si no limpias tu corazón y no le pides al Espíritu que te santifique y no dejas que el Espíritu te santifique, de tu corazón volverá a salir algo que no debería salir y volverás a recibir castigo, disciplina. Tu pecado te alcanzará y volverás a estar en un estado de gemir, de haber perdido el gozo, de haber perdido la alegría. Entonces David dice: ¿cómo resuelvo este asunto mío de estar pecando con inmoralidad sexual, de estar pecando como yo pequé tan libremente? ¿Cómo resuelvo este asunto en el que caí de la hipocresía, de que después de haber pecado, en vez de confesarle al Dios que todo lo sabe, decidí guardarme el asunto y mantenerlo tapadito, y iba siempre a la iglesia como si nada hubiera pasado, sabiendo yo que yo hice algo que no tenía que hacer y de lo cual no me he arrepentido? ¿Cómo hago para resolver esa forma de ser tan mala que a Dios no le agrada? Ya sé cómo lo puedo resolver: con un corazón limpio y con un espíritu recto. Cuando una persona es recta, no permite ni siquiera que le insinúen pecado. Cuando una persona es recta y descubre que en sus pensamientos están comenzando a fluir pensamientos pecaminosos, pensamientos comprometedores, cuando una persona es recta y descubre que Satanás lo está atacando y lo está tentando y le está poniendo pensamientos en su mente, inmediatamente cierra el acceso al diablo, renuncia a esos pensamientos, lo lleva cautivos a la obediencia de Cristo, rechaza la propuesta y la tentación
tentación del diablo de pecar contra Dios, porque es una persona recta. No se le puede hacer propuestas indecentes, no se le puede hacer propuestas que quebranten la ley, no se le puede ofrecer cohecho, no se le puede ofrecer ninguna cosa que va en contra de la voluntad de Dios. Las personas que son así rectas prefieren morir antes de mentir y pecar contra Dios. Pero cuando el espíritu de una persona está torcida, cuando una persona tiene su alma torcida, cuando una persona no es recta delante de Dios, puede ser religioso, puede mantener la apariencia de la religiosidad y ser parte de una iglesia y cantar muy bonito y predicar muy bonito y hacer cosas de la religión muy bonitas, pero su corazón está torcido delante de Dios. Cuando una persona es así, cuando su corazón está torcido, entonces cuando le ofrecen pecado, lo va a hacer con suma facilidad y vendrán las consecuencias a su vida, porque su corazón está torcido y porque es una persona que no anda en rectitud. Hay que andar en rectitud, hay que ser recto, hermanos. No deje que nadie te haga involucrarte en cosas que ofenden a Dios. La gente recta no aceptan ni siquiera la más mínima insinuación de pecar contra Dios. Pero cuando la gente no es recta, fácilmente ofenden a Dios y quebrantan sus mandamientos. Seguimos. Verso 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando uno sabe que ha sido perdonado de sus pecados y hay salvación, entonces eso es gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Oiga, verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David dice: ¿cómo puedo yo enseñarle a los niños, a los jóvenes, al hombre, a la mujer, al pecador, al creyente, tus santos caminos, si yo mismo soy un transgresor? Si yo mismo ando con pecado oculto, ¿cómo yo puedo enseñarle a otro el camino correcto si yo mantengo mi pecado en oculto? Entonces David dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces en la limpieza de mi corazón y en la rectitud de mis caminos enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Eso significa que el mensaje de salvación que sale de una persona que tiene un corazón limpio y una vida recta y que no tiene nada oculto, no tiene nada que esconder, su pecado ha confesado y se ha apartado, cuando este mensaje del evangelio sale de la boca de una persona así, este mensaje convence el corazón del oyente. Por eso David dice: los pecadores se convertirán a ti cuando yo le enseñe a los transgresores tus caminos, porque ya yo fui perdonado, ya fui limpio, soy un hombre recto, no tengo nada que esconder. Y entonces todo hombre y mujer que hable la palabra de Dios viviendo una vida de rectitud tendrá un respaldo del Espíritu Santo en la palabra que hable. Por eso los hombres de Dios que predicamos su palabra tenemos que ser rectos, tenemos que ser limpios, tenemos que ser íntegros si queremos que nuestro mensaje pase de ser una simple disertación de teología a una palabra de impacto que penetre hasta partir el alma de las personas y traerlos a los pies de Cristo. Dice el verso 14, porque David había cometido el pecado de homicidio y él dice: líbrame de homicidios, o sea, Dios, líbrame de pecar. Todos los días usted debe de pedirle a Dios: Dios, líbrame de pecar. Si usted ve que yo estoy cayendo en pecado, si usted ve que yo estoy fallando en algo y no me he dado cuenta, si estoy a punto de caer en una trampa, si caí en un momento de desenfreno, si caí en un momento de ceguera, si me perdí, si perdí la cordura, la sabiduría, Dios, ayúdame, líbrame de homicidios. Eso es humillación. Una persona que le pide a Dios que lo libre de pecar, que le ayude a no pecar, que no quiere pecar y por eso le pide su ayuda para no pecar. El Espíritu Santo te va a fortalecer para decirle no a la tentación. Pero si usted más bien lo que quiere es eso, ¿qué ayuda le puedes pedir a Dios? ¿Qué ayuda puede pedirle a alguien a Dios?
de que le ayude a no pecar cuando más bien quiere pecar. Cuando una persona no quiere fallarle a Dios y no quiere quebrantar sus leyes, ¿sabe lo que hace? No se expone, no se mete en terrenos peligrosos, no hace cosas que lo pueden poner en riesgo. Las personas que queremos andar en una vida santa delante de Dios, ¿sabe lo que hacemos? Nos ponemos límites a nosotros mismos. No abusamos de nuestros privilegios, no abusamos de nuestra autoridad, no abusamos de nuestros derechos, no abusamos de nuestra fama, no abusamos de nada, nos ponemos límites. Yo tengo límites sobre mi vida. Yo trato de no traspasar un límite. Cuando descubro que traspasé el límite, mi conciencia inmediatamente me manda una alarma y me dice: hay un peligro aquí. Desiste, deja de hablar, deja de hacer lo que estás haciendo, devuélvete, cambia tu opinión, cambia tu manera de pensar, deja de mirar lo que estás mirando, deja de hacer lo que estás haciendo. Inmediatamente mi conciencia me suena una alarma. Y yo entiendo que estoy en una zona de peligro, que si permanezco ahí, estoy traspasando el límite. Y si yo traspaso el límite, entonces voy a caer en algo que va a traer consecuencias severas sobre mi vida. Por eso David le pide a Dios: líbrame de volver a cometer homicidio, líbrame de volver a hacer lo que no tenía que hacer, para que mi lengua pueda cantar tu justicia. Mire, una de las cosas más extraordinarias que hay en la palabra de Dios, y es extraordinario escudriñarla. David no dice: cantará mi lengua tu canción. David dice: cantará mi lengua tu justicia. Se lo voy a parafrasear: cantará mi lengua acerca de tu rectitud. Cantará mi lengua acerca de tus buenas obras. Cantará mi lengua acerca de la rectitud, de la santidad, de la pureza, de la buena conducta. David no quiere cantar una canción, porque él sabe que puede cantar una canción y tener el corazón contaminado. ¿Cuánta gente no canta una canción y su corazón está contaminado? Usted no ha escuchado gente que cantan en los altares, cómo se expresan de otros, cómo fornican, cómo le dan vuelta a la pareja. Usted no ha escuchado gente en los altares, cómo se expresan de sus autoridades, de su pastor, cómo se expresan de sus líderes, con rebelión, con insujeción. No ha oído gente cantando en los altares la clase de vida que tienen a escondidas, el pecado oculto, que ven pornografía. Dios dice: ya no me cante más canciones, cánteme de justicia. ¿Qué es justicia? Es rectitud. Cante rectitud. Cante acerca de una vida de rectitud. Que la canción que salga de una boca que camina en rectitud. Dice Dios: estoy cansado de oír canciones. Quiero oír obediencias. Quiero oír buenas obras. Quiero oír amor y perdón. Quiero oír una sana conducta. Quiero oír hábitos buenos. Ya no quiero oír canciones. Quiero que la gente que me canten sean de limpio corazón. Quiero que la gente que me canten se guarden. Quiero que la gente que me canten cuiden su testimonio. Que sepan que no pueden hacer lo primero que se les viene a la cabeza. Que no pueden actuar con el hígado. Que no pueden hacer lo primero que se les venga a la cabeza. Que tienen que guardar un testimonio, porque son mis adoradores, son mis servidores, son gente que ministran mi presencia. No puedes ministrar la presencia de Dios y tener resentimientos en el corazón, ministrar la presencia de Dios y tener odio en el corazón, rechazo en el corazón, chismes y murmuraciones en la boca. No puedes cantar la adoración que trae la presencia y tener un corazón contaminado y ser malintencionado y hacer cosas para herir, cosas para dañar. Dice Dios: deje de cantarme, ya no te quiero ir cantándome, cántame de justicia,
que tu boca se abra para cantar de la rectitud, del buen testimonio, de ser irreprensible, de ser obediente y sujeto, de amar al enemigo, de hacer lo bueno y no hacer lo malo, de ser benigno, que es no hacer nada para dañar a otro. Cántame de justicia. David dijo: cantará mi lengua tu justicia, no las canciones. Porque Dios quiere que dejemos de cantar canciones con corazones contaminados y que mejor cantemos canciones con corazones santificados, con corazones limpios. Voy terminando. El verso 15 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca, ahora sí, tu alabanza. Rectitud y ahora alabanza. Pero aquí hay algo revelador. Verso 16: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. ¿Por qué David escribe esto? Se lo voy a decir. El hombre pecó con asesinato. El hombre pecó con adulterio, fornicación, traición, hipocresía. David pecó con muchos pecados. Y como él decidió encubrir el pecado, mientras él tenía encubierto su pecado, ¿sabe lo que David hacía? Celebraba los cultos normales a Dios como si nada hubiera pasado. Y le llevaba a Dios los sacrificios para el altar y los holocaustos, para celebrar el culto normal, sabiendo que sus manos estaban manchadas de sangre y su conciencia tenía una carga enorme de haber matado a su siervo para quitarle la mujer. ¿Ha visto que hoy en día en las mismas congregaciones evangélicas hay gente que se mete en una relación para quitarle la mujer al hermano? Así hizo David. Se metió en la relación de su siervo para quitarle la mujer a su siervo. Y tenía su corazón contaminado con este pecado. Pero aún así, el hombre venía a ofrecer sus sacrificios y sus ofrendas y todo. Pero ahora que es confrontado con su pecado, y Dios le sacó a la luz el pecado por medio del profeta Natán, y él está reconociendo que ha pecado, él le dice a Dios: Dios, ¿cómo puedo yo traerte una canción, una alabanza, un holocausto, un sacrificio? ¿Cómo puedo venir a hacer un culto con un corazón tan contaminado como el mío? Entonces él dice: Señor, no quieres sacrificio, que yo lo daría. Dios dice: David, no me traiga ni ofrendas de sacrificio ni nada, no quiero nada de eso. Lo que quiero es que te arrepientas de tu pecado. Entonces dice David: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres nada de mi mano. Dios no es el Dios que va a pasar por alto el pecado para que usted traiga la ofrenda, porque Dios no necesita la ofrenda. Usted no da ofrenda porque Dios tiene necesidad. Usted da ofrenda para honrarlo, pero no puedes honrarlo si tu corazón está contaminado. Entonces Dios le dice a David: no me traigas ninguna ofrenda. ¿Para qué me estás celebrando un culto si tenés un pecado oculto? Y David lo reconoce cuando es confrontado y es descubierto y desnudado en su pecado. Y entonces él mismo reconoce, dice: Dios mío, perdóname, porque usted no quiere sacrificio que yo podría darte, no quieres holocausto. Y David aquí declara qué es lo que Dios quiere de un hombre que le ha fallado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ha visto a alguien quebrantado, llorando por haber pecado contra Dios? Humillado. Eso es lo que Dios quiere. Cuando un hijo de él ha pecado, eso es lo que Dios quiere. Que con corazón quebrantado, llorando, muestre que está dolido por haberle fallado a Dios. En las congregaciones hoy, los novios fornican, la muchacha queda embarazada y les hacen fiesta. Hasta ese punto hemos llegado en las congregaciones cristianas. Los novios fornican,
La muchacha queda embarazada y les hacen fiesta. Les montan el show y el baby shower y todo. Y parece que es una gran celebración, cuando más bien deberían avergonzarse de ser hijos de Dios, de ser novios y estar practicando la fornicación. Deberían haberse avergonzado de que como novios estuvieran fornicando y teniendo relaciones sexuales antes de casarse, sabiendo que a Dios no le agrada eso. Pero en las congregaciones hoy se hace fiesta después de estas cosas. David dice, Dios está en contra de esto. Lo que Dios quiere es que el corazón de la persona esté quebrantada por haberle fallado a Dios, llorando, dolido por haberle fallado. Aquí no hay nada que celebrar. Aquí hay que estar dolido por haberle fallado al Dios que nos da la comida, que nos da el vestido, que nos da el dinero, que nos da bienes, que nos da casa, que nos da propiedades, que nos bendice a manos llenas, y de esa forma le pagamos, pecando contra Él. Dice, lo que ustedes tienen que hacer, Pastor Callimore, es humillarse delante de mí con corazón quebrantado. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero canciones, yo no quiero holocaustos, no quiero sacrificios, no quiero que me celebren culto. Quiero que se arrepientan de sus pecados. Los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, dolido, corazón que le duele haberle fallado a Dios, y humillado. Eso de humillado significa que la persona se postra delante de Dios y reconoce su pecado. A esta persona, con estas actitudes, dice David, tú no la desprecias, oh Dios. Entonces, dice el verso 19, después de haber tenido un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, sacrificios, un culto viniendo de una persona en una posición de justicia, te agradarán. Te agradará Dios que el hermano y la hermana te canten cuando estén cantando con un corazón limpio, en una posición de justicia. Te agradarán los sacrificios de justicia, no los sacrificios de animales, no las cosas que podemos ofrecer, no las cosas que podemos dar. Te agradarán los sacrificios de justicia, buscando la rectitud, haciendo lo que es justo, haciendo lo que es correcto, y también el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, o sea, celebraremos cultos sobre tu altar. En ese tiempo con becerros, hoy nosotros hacemos alabanzas, adoración, predicación, voces de júbilo, danza y todas estas cosas maravillosas que alaban y glorifican a Dios cuando salen de un corazón limpio, de un espíritu contrito y humillado, cuando salen de una persona que no viene a hacer culto a Dios en pecado oculto, habiendo hecho cosas que no tenía que hacer, y en vez de arrepentirse las sigue haciendo y simultáneamente sigue celebrándole su culto a Dios. Dios no recibe ni el aplauso, ni la canción, ni la ofrenda, ni nada que una persona puede hacer en este caso, en este sentido, porque lo que Dios necesita de esta persona es que se arrepienta y que confiese su pecado y se aparte de él, y dice Dios que él va a perdonar. Termino leyendo Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, oiga, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el texto que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Qué significa eso? Que si confesamos, Dios es fiel y justo. ¿Qué significa eso? Significa que es un acto de justicia
prometer y cumplir, que es un acto de fidelidad cuando uno promete y uno cumple. El perdón de pecados es una promesa de Dios, y Dios dice: con fidelidad y con justicia cumpliré mi promesa de perdonar el pecado de aquel que lo confiesa y se aparta. Si confesamos, si no lo hacemos, no hay nada. El pecado sigue vigente y lo que viene es la disciplina y el castigo, según Hebreos capítulo 12. Léalo por favor desde su casa, Hebreos capítulo 12. Pero si confesamos, si lo hacemos, Dios es fiel, o sea, Él nos va a perdonar, porque así lo ha prometido. Él es justo, Él no va a hacer nada que sea injusto. Él prometió perdonarnos. Dios es un Dios de perdón. Lo que Él ha hecho contigo hoy, conmigo y con todos, es hablarnos severamente acerca de que debemos de dejar de pecar contra Él. No encubramos nuestros pecados. Es importante confesar el pecado y alejarse de él. La Biblia dice: si crees en tu corazón que Jesús murió en la cruz y confiesas con tu boca, oiga, confesar con la boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Después de creer en el corazón y confesar con la boca, porque la confesión trae salvación. Y Dios hoy te dice que si confiesas tu pecado y te alejas de Él, Él te salvará, Él te librará, Él te bendecirá y Él te va a prosperar, y encontrarás el bienestar, la misericordia y la prosperidad de Dios sobre tu vida. Recuerde, es importantísimo confesar el pecado, porque si no lo confiesas, el cielo será cerrado, tendrás obstáculos en tu vida y no vas a poder alcanzar el favor de Dios y la bendición de Dios. El pecado aleja a Dios, el pecado contrista a Dios, el pecado enoja a Dios, el pecado hace que la gente sea enemiga de Dios. Las consecuencias de los males del mundo, o más bien los males del mundo son consecuencia de su pecado. Todo el mundo hoy quiere salir de la crisis del COVID-19 sin arrepentirse de su pecado, sin reconocer que esto ha venido al mundo a causa del pecado del mundo, sin estar comprometido con Dios a cambiar la vida. Quieren salir de esto por cualquier medio que no sea el medio de Dios, la mayoría de la humanidad, porque si buscan que Dios los libre, saben que tienen que renunciar a su pecado, porque en medio del pecado y con el pecado no hay tratos con Dios. Dios no acepta hacer tratos con pecados de por medio. Por eso hay mucha gente que viene a la iglesia a buscar un milagro y no lo encuentran, porque Dios sabe que solo vinieron a buscar el milagro, no andan buscando cambiar sus vidas. Hay mucha gente que vienen a la iglesia y oramos por ellos y abren su corazón y lloran y se llenan sus ojos de lágrimas y se van y nada pasa, porque Dios sabe que no quieren renunciar a su pecado. Lo que quieren es solo el beneficio que Dios les puede dar, y como Dios conoce su corazón, con Dios no hay trato si el pecado está de por medio. Hay que confesarlo y hay que apartarse de él y pedir perdón y no volver a pecar más. Así que le hago esta invitación para que reconcilie su vida con Dios y para que usted le entregue su vida a Jesús y le ponga un límite ya a la vida de pecado, y le pide a Dios que te ayude, y Él te va a ayudar, y que le pidas perdón por haber pecado contra Él y que te alejes de ese pecado para que puedas ver la bendición de Dios. ¿Quiere usted ver la bendición de Dios? Si no confiesas tu pecado y te alejas, no lo vas a ver. Verás lo que tienes, pero no vas a pasar más allá de lo que tienes. Pero si quieres ver el progreso, el crecimiento, la prosperidad, el avance, la bendición, la estabilidad,
de Dios en tu vida, debes de confesar tu pecado y alejarte de él. Si usted quisiera entregarle su vida al Señor Jesús para tomar esta decisión, confiese su pecado conmigo y diga así: Padre nuestro que estás en el cielo, hoy reconozco delante de ti que he pecado y que te he fallado y he hecho lo malo delante de ti. Hoy te pido que me perdones, que me limpies de todo mal, que me limpies de todo pecado. Hoy te pido perdón con todo mi corazón por haberte fallado. Perdóname, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Límpiame de todo mal. Hoy he decidido seguir a Cristo como una nueva criatura. Yo creo en mi corazón que Jesús murió por mí en la cruz y confieso con mi boca que Él es Señor de mi vida y que Dios lo levantó de entre los muertos. Escribe mi nombre, te pido, Padre nuestro, en el libro de la vida y dame tu Espíritu Santo. Diga conmigo: hoy renuncio a toda maldición que ha estado operando en mi vida, porque a partir de hoy soy hijo de Dios y hay borrón y cuenta nueva, y yo renuncio a toda maldición que pronunciaron mis labios por medio de palabras, y renuncio a toda maldición que fue pronunciada contra mí por una persona en autoridad, y yo acepto la sangre de Cristo rociada sobre mi vida para ser limpio de mis pecados y separado para tu gloria. En el nombre de Jesús, yo confieso que soy un hijo de Dios a partir de hoy y que soy libre por la sangre de Cristo. Amén y amén.